Apaga tu micrófono.
¿Escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, Sí. compañeros. Buenas noches. Perfecto, Buenas noches. muchas gracias por la espera. No sé qué sucedió, un problemita técnico, pero ya está solucionado. Entonces, regálame un segundo, ya les proyecto la información y vamos a dar comienzo con la conferencia del día de hoy. Indicaciones muy puntuales, darle la bienvenida a todos ustedes a este curso, en el cual es un curso de los más importantes que tienen en su carrera, pues porque la parte del diseño es indispensable en todo lo que hace el ejercicio de la ingeniería de sistemas y las demás carreras que ustedes ven. El diseño es indispensable porque es una de las partes fundamentales para poder tener claro todo el proceso y un ciclo de vida del software, y de allí compete mucha de la información como la arquitectura. La arquitectura es indispensable para poder tener en consideración aspectos para la construcción del software. Voy a compartirles pantalla. Les comparto la pantalla. Y por favor me confirman si están viendo la presentación para poder entonces dar comienzo. Sí, señor. Con la... Sí, señor. Muchas gracias. De nuevo, presentarles al equipo de docentes que los acompañará durante todo este ciclo que vienen recorriendo en el curso de diseño de software. El director, nuestro director, que va a estar aquí apoyándolos dentro del proceso, el doctor John Fernando Sánchez, él va a ser el director del curso, tiene unos horarios de atención que les estoy proyectando dentro de la presentación para que los tenga presentes. En caso que requiere, él siempre ha estado atento más días y todo lo que veamos conveniente. Somos un equipo que, a diferencia de los horarios que tenemos, en cualquier momento que podamos apoyarlo dentro del grupo de Teams, que espero que todos hayan ingresado al grupo de Teams, para que los demás tutores que les estoy mostrando, como el ingeniero Helio Fabio Aranda, también va a ser el tutor que los apoyará en cierto horario, de lunes a viernes, de las 18 a las 20 horas, de Rafael Andrés Arango, que está el horario de atención de las 14 a las 17, el ingeniero Andrés Alfonso Cárdenas Rojas, también está allí apoyándonos. Me les presento, Jairo Antonio Muñoz, en el cual pues también estaré aquí presente en ofreciéndoles información. Junto a ello la ingeniera Alejandra, que también estará en este sentido, también apoyando todo el proceso que hace parte de lo que es la formación del diseño de software. Entonces, es un equipo en el cual estamos dispuestos para colaborarles, orientarlos durante todo el desarrollo de las actividades
y dentro de este ejercicio, miremos aquí, ¿está grabando? Ok, sí. Dentro de todo este proceso que les vengo comentando, existe un grupo de Teams que ya se comparte y que vamos a mirar dónde está la información para que todos ustedes pues puedan ingresar, hacer sus preguntas técnicas, preguntas digamos aborde al desarrollo de las actividades para poderlos atender y que ustedes puedan llevar a cabo el desarrollo de las actividades en las fechas establecidas que hace parte de cronograma de actividades. Bueno, la etapa 2 es muy puntual. Deben elaborar unos ejercicios, especialmente el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases, junto con las tablas descriptivas de los casos de uso, que dentro de la presentación y más adelante, cuando estemos indicando puntualmente los entregables y lo que deben hacer, pues allí les mostraré ejemplos para que se puedan guiar en el sentido, tengan en consideración la información muy puntual y que así puedan desarrollar la actividad acorde a lo que se espera dentro de ese entregable. La etapa número 2 inició el martes 2 de septiembre del 2025 y finaliza el viernes 29 de septiembre del presente año a las 12 de la noche. Entonces tenga presente estas fechas porque se han dado cuenta que son muy estrictas dentro de la plataforma y se espera que cada uno de ustedes pueda resolver las actividades allí. Tanto el trabajo colaborativo como el trabajo individual hacen parte de todo lo que deben, el componente que ustedes deben comenzar a trabajar. Voy a ir directamente dentro de la plataforma porque me gusta ofrecerles una información que aparte del Ingeniero Jairo, se le fue el audio. Ingeniero, se le fue el audio. Para mí que se congeló. secciones de forma muy puntual por temas y dentro de ellas hace parte de la información Tutor. inicial. Diga, Tutor, diga. ¿podría volver a explicar? Es que se congeló por unos 10 segundos. Se cayó de nuevo, claro. Esperemos a ver, un momentico. ¿Qué se cayó? Venga, a ver. Ir conectando el internet. Así. De nuevo, si están visualizando la presentación. Sí, señor. Ahí ya estamos viendo. Sí. Okay. Estamos aquí dentro de la plataforma, ingresando directamente información aquí dentro de la plataforma. Que estaba dividida por unas secciones y dentro de las secciones hace parte de la información inicial, donde ustedes se espera que hagan énfasis en una revisión previa Tutor, sobre el disculpe que lo sílabus. interrumpa. ¿Será que el Diga. compañero Luis puede apagar el micrófono que se escucha como si alguien estuviera hablando detrás? Ahora sí, tutor, por favor, siga. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a enfocar nuestros esfuerzos en revisarlos o conocer un poco más lo que contiene la plataforma y de cierta manera qué es lo que ustedes deben comenzar a revisar, especialmente el sílabus del curso, que ya conocen y que han venido pues en algunos con experiencia, tienen la información a la mano sobre los datos del curso, la descripción general del curso, el núcleo problemático que se espera lo revisen muy bien, el propósito pues que hace parte de la formación, las competencias, los resultados de aprendizaje que deben abordar, la organización de las actividades académicas y por último esas estrategias de acompañamiento. Esto es para poder conocer un poco más, especialmente la agenda. Revisemos el tema de la agenda sobre los tiempos que ustedes deben conocer en la entrega de la actividad. Recuerde que el primer momento hacía parte del reconocimiento de saberes, que hacía énfasis en una evaluación
constaba desde el 19 de agosto al 1 de septiembre, y que damos paso a la segunda etapa, el diagrama de clases y casos de uso. Recuerden las fechas, tenemos 26 días para poder abordar esa actividad, tiempo suficiente para poderla desarrollar. Conociendo pues ya este cronograma, es importante tener en consideración tanto la presentación del curso como las normas, y en especial lo que hace parte de las noticias y el foro general del curso, ¿sí? Esta parte del foro general del curso no hay que olvidarlo, porque hace parte de una información que constantemente se les está brindando, una participación dentro de la interacción social, que se espera que cada uno de ustedes pues haga uso de ello, se presente o haga una presentación personal con información que a los demás compañeros pues pueden conocer y que ustedes pueden brindar. Sobre el soporte técnico, en caso de que tengan inconvenientes en la plataforma, está allí disponible para que por favor evidencien esa información y poderles brindar una respuesta lo más pronto, ya que los tutores siempre, los docentes, estamos aquí pendientes dentro de la información de la plataforma. Especialmente también estén atentos a las noticias del curso y al foro de dudas e inquietudes que se les llegue a presentar para resolver las actividades. ¿Listo? Entonces, conociendo esta parte de la plataforma y dando un recorrido básico sobre lo que ustedes ya pues deben conocer e identificar de forma muy puntual, nos enfocamos ya en el momento intermedio, que hace parte de la etapa número 2, diagrama de clases y casos de uso. Importante revisar la guía de aprendizaje para poder enfocar los esfuerzos en lo que se debe desarrollar. Si observamos el espacio de la guía de aprendizaje, tiene un enlace que hace referencia a un caso de estudio, ¿sí? Tener presente que este caso de estudio se va a ver reflejado en las demás etapas. Tener presente que si van a abordar la información del diagrama de clases y los casos de uso, van a estar enfocados a ese ejercicio, a ese ejercicio del caso dispuesto para que ustedes comiencen a trabajar. Pregunta, ¿ya han tenido experiencia o ya revisaron un poco la temática de ese caso de estudio? ¿Ya en qué se enfoca? Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sí, señor. Tener una experiencia o alguien que pueda habilitar el micrófono y me pueda comentar, este es el caso de estudio, me pueda comentar de forma muy breve en qué consiste este caso de estudio. ¿Listo? ¿Quién puede participar, habilitar el micrófono? Buenas noches, tutor. Muy buena noche. Bueno, lo que alcancé a leer del caso de estudio es para un BPO, una empresa de outsourcing, y la idea es como diseñar un software para la comunicación entre el outsourcing y sus clientes. Básicamente de eso se trata el caso de estudio. Perfecto. Diga. Lo que yo entendí de lo que tenemos que hacer en este caso de uso o el problema como tal es hacer un código el cual nos permita saber el costo y la academia que cada estudiante ingresa para así llevar un control. Bueno, les aclaro lo Profe, siguiente. Este también curso, diga. tengo también una, ¿cómo se dice? No, pues el objetivo también de la actividad, así como para mi opinión es, pues sí, el código sí es entendible, eso se va haciendo creo que a medida que avanza el curso, pero inicialmente es el hacer lo que es el diagrama y unas tablas relacionado con lo que se está pidiendo ahí, que es la empresa y que se puede interactuar con el cliente. Eso es básicamente lo que toca hacer, ya identificar, creo que identidades y relaciones. Eso sería. Ok, pero entonces les voy a aclarar lo siguiente. Esta información que está en el caso
ustedes mismos ya han comentado parte de los requerimientos de lo que deben hacer. Pero este curso se llama diseño de software. No hay que programar absolutamente nada. Habla sobre los diseños, que los diseños son los elementos de los diagramas que ustedes deben empezar a transformar para poder ubicar cada uno de estos requerimientos que hacen parte del caso, empezar a enfocarlos y a generar los diagramas respectivos de cada una de esas unidades que aparecerán allí dentro del curso. No hay que hacer código. No van a hacer nada, absolutamente nada de codificaciones, porque aquí lo único que ustedes deben hacer dentro de este caso de uso es identificar cada uno de los requerimientos, cada uno de los actores y empezar a generar los diagramas que en cada una de las unidades se les va a ir colocando. Entonces, en esta unidad que les voy a hablar y que hace parte de la guía, vamos a mirar cuáles son esos diagramas que ustedes deben desarrollar. ¿Listo? Vamos a mirar entonces dónde está la guía. Aquí hace parte de la guía. Vamos a enfocar la información de la guía. Y lo que deben empezar a elaborar del diagrama es lo siguiente. Hablamos sobre los pasos, realizar la lectura de las referencias bibliográficas. Se dieron cuenta, pues había un enlace que no quedó funcional, pero se les ha estado enviando por el foro. Se les envió el enlace para que ustedes accedan al material y puedan hacer la lectura. Segundo, es que ustedes deben generar una participación que tiene que ver con el foro del curso. Ya lo vamos a mirar, dónde está el foro, qué es lo que deben hacer. Y por siguiente, el diagrama de clases y un diagrama de casos de uso, ¿sí? Junto al diagrama de clases y al diagrama de casos de uso, deben construir las tablas descriptivas. Más adelante les voy a mostrar un modelo que pueden adoptar para generar estas tablas descriptivas y así poder sincronizar los esfuerzos y que ustedes digan, bueno, ¿de dónde puedo sacar una tabla descriptiva? ¿Qué elementos puedo considerar? Entonces, más adelante, dentro de la información que les voy a brindar, les estarán unos ejemplos que ustedes podrán abordar y mirar, bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo puedo hacer, pero entonces eso llevarlo a cabo con el caso de uso que ustedes ya identificaron. Y allí solo deben hacer, por el momento para esa etapa, es un diagrama de clases y un diagrama de casos de uso. ¿Listo? Junto a ello, construir las tablas descriptivas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Es claro? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces, de la información que anteriormente los compañeros estaban informando dentro de la participación o en la parte de lo que hace el ejercicio del caso, no hay que hacer codificación. Olvídense de la codificación, aquí no hay que programar, no hay que sentarse a generar líneas de código, porque estamos en un proceso de diseño de una arquitectura de software que vamos a emplear herramientas de UML para poder generar los diagramas. Diagramas que en este sentido, en esta unidad, en la etapa número 2, simplemente van a construir el diagrama de clases y el diagrama de casos de uso, y ya vamos a mirar cuáles son esas tablas descriptivas que están enfocadas al diagrama de casos de uso. ¿Listo? Bueno, eso es lo que ustedes deben considerar. En cuanto al ejercicio, tener presente que como el foro, quedémonos aquí donde está la participación del foro, voy a enfocar en el ejercicio del foro. Vamos a entrar aquí a una parte del foro donde les indican que hace parte que para poder construir y dar solución efectiva a ese caso de estudio, lo pueden hacer de dos formas, ¿sí? Primero, ustedes generan su participación dentro del foro, porque cada uno de ustedes debe participar. El foro es una participación individual donde cada uno de ustedes generan sus aportes, unos aportes constructivos hacia la elaboración de esos diagramas. Entonces ustedes pueden generar sus aportes, puede que alguno de ustedes genere el diagrama de clases, perfecto, y los demás pueden hacer un proceso de retroalimentación, pueden generar el diagrama de casos de uso, las tablas descriptivas, o pueden trabajar de forma colaborativa y allí en el foro pues deben de igual forma generar sus aportes de forma individual. ¿Listo? ¿Cómo podrían generar un proceso, a diferencia, digamos, de los diagramas,
como complemento adicional, se tiene este software que ya estamos hablando de diseño o está enfocado, esta inteligencia artificial, que es GPT, el ChatGPT, con unas especificaciones para que lo puedan abordar y junto a ello puedan considerar abordar el ejercicio de una manera más fluida. Entonces aquí simplemente ustedes habilitan la aplicación y les abre lo que es un ChatGPT dedicado al diseño de software, donde pueden hacer preguntas, y estas preguntas enfocadas al tema, Estas preguntas enfocadas al tema, la idea es que ustedes las construyan. Por ejemplo, podemos ubicar preguntas, pero las preguntas deben ir en inglés. ¿Sí? Entonces ustedes pueden formular en español, generar el proceso de traducirlas al segundo idioma. Entonces generan preguntas en inglés y van a tener unas respuestas por medio de ChatGPT, opciones que les pueden brindar de acuerdo al caso que están aplicando, por ejemplo, para construir los requerimientos de caso, cuáles serían esos actores, adicional a eso, cómo podrían relacionar esos actores con la información de los procesos que están dentro del caso. Entonces, mire, son preguntas que ustedes abordan con información que tiene que ver en esta inteligencia artificial dedicada al diseño de software, y que ustedes pueden plantear preguntas, pero las preguntas enfóquelas en un tema que puedan abordar. ¿Listo? Directamente, si las toman en inglés, pues sería bueno que conserven esa instancia. ¿Listo? Dentro del foro encuentran el enlace. De nuevo, ingreso aquí de nuevo al foro y está lo que es el software, el diseño de stakeholder, y lo que es el enlace para entrar a ChatGPT enfocado. Eso es la herramienta que se tiene para generar toda la información referente al diseño de software. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer? Generar las respuestas con diagramas. Ustedes pueden compartir sus diagramas, su diagrama enfocado a la perspectiva que tiene del diseño de ese caso de estudio. Puede compartir su diagrama de clases, puede compartir su diagrama de casos de uso. Y si varios compañeros hicieron el ejercicio de compartir los casos de uso, la idea es que se retroalimenten entre ustedes y digan cuál de todos esos diagramas es el que mejor se ajusta o brinda una solución efectiva a ese caso de estudio. Al final, se construye un solo documento que es el que deben enviar. Ese documento va a ser un caso de uso, un diagrama de clases y las tablas descriptivas, que es el que deben entregar de forma consolidada, de forma colaborativa, forma grupal. Ustedes generan el documento y lo suben al espacio correspondiente a las rúbricas y a la entrega al diagrama de casos de uso y al espacio que se tiene allí. Bueno, ¿cuáles serían las reglas de juego para que ustedes tengan en consideración para abordar ese documento y la entrega final? Existe un tema bastante interesante que son las rúbricas de evaluación, y este proceso de las rúbricas de evaluación, para que lo tengan en consideración y todos hablemos el mismo idioma, ¿qué es lo que se va a calificar? Pues que el documento tenga un diagrama de clases. Si el documento no tiene un diagrama de clases, pues obviamente no van a alcanzar la cantidad de puntajes máximos que se requiere si tiene el diagrama de clase. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, ese documento debe tener un diagrama de clases que se ajuste o dé una respuesta muy cercana al caso de estudio. ¿Sí? Entonces, deben estar bien elaborado ese diagrama de clases, que tenga todas las clases, que tenga toda la estructura que compete al diagrama de clases. El diagrama de clases tiene una simbología que lo representa, por eso más adelante en los ejemplos les voy a mostrar cómo deben conservar esa simbología de ese diagrama de clases para que sea efectivo y cumpla con todos los requisitos que aborda esta rúbrica, ¿sí? Entonces, el modelo de diagrama de clases debe tener atributos, métodos
y relaciones. Eso es lo que debe tener el diagrama de clases para que cumpla con un puntaje máximo. ¿Listo? Para el diagrama de casos de uso, habla sobre lo que el diagrama de casos de uso debe contener: actores, los casos de uso, los límites del sistema y las asociaciones de comunicación entre esos actores y los casos de uso. ¿Listo? Entonces, tener en consideración, para poder obtener el máximo puntaje, debe existir un caso de uso con cada uno de estos elementos que le estoy indicando dentro de las rúbricas. Para las tablas descriptivas, debe tener como mínimo, debe tener el nombre de caso de uso, los actores involucrados, las precondiciones y las postcondiciones. Para obtener ese puntaje máximo, como mínimo debe cumplir estos elementos en cuanto a las tablas descriptivas. ¿Qué más se va a evaluar? El trabajo grupal. Entonces, el trabajo grupal tiene una puntuación. Para poder ser un trabajo grupal, deben tener participación dentro del foro, haber hecho retroalimentación a sus compañeros, haber por lo menos aportado un diagrama, y que cada uno, o que exista una comunicación fluida entre ustedes para abordar el tema y construir los diagramas correspondientes. Entonces está la forma de cómo pueden hacerlo, cómo se pueden comunicar por diferentes medios que ya tenemos dentro de la plataforma, y que ustedes se pueden, la idea es que puedan interactuar y que puedan elaborar una actividad acorde a brindar una solución cercana al caso de estudio de la unidad. También la presentación del trabajo es importante. Para poder obtener una puntuación, este quinto criterio, ese documento debe cumplir con unas características mínimas que hace parte de lo que es el tipo de la letra. Aquí les informa. Debe tener entre 16.20 puntos, obtiene este trabajo, el tipo de letra, el espaciado, y junto a ello por lo menos que haya unas referencias bibliográficas del tema en el cual abordaron. Recuerde que ustedes están en una carrera profesional y por lo menos los trabajos deben tener ese mismo nivel. Por lo tanto, como mínimo, una portada, unas conclusiones, una bibliografía, y que ustedes vean que el trabajo pues cumpla con ese reglamento de normatividad APA para poder ser enviado, porque se va a considerar la presentación del trabajo. Estos son quintos criterios que ustedes deben tener presente para poder enviar el documento final. Hasta ahí vamos, ¿es claro la información? ¿Me confirman, por favor? Inge, Chris, Chris Fénix, que se identifica con Chris Fénix. Sí, sí, he tenido dos preguntitas básicamente. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Aló, buenas noches. ¿Están escuchando? Sí, sí, señor, lo escuchamos. Bueno, es que yo no he tenido éxito en detectar el anexo. No hay ningún vínculo en la guía y no está en el foro ni en el correo. ¿Dónde puedo acceder al anexo que contiene el caso de uso? Ok, ya le muestro aquí, ¿dónde estaba? Por acá. Volvamos a la etapa número 2. Al momento intermedio, a la guía de aprendizaje, en el primera instancia donde dice guía de aprendizaje, etapa 2, diagrama de casos de clases y casos de uso. Al comienzo aparece el anexo 1, caso de estudio. ¿Sí lo está observando? Cris, sí puedo ver. Sí, por alguna razón a mí no me está apareciendo. Yo he hecho esa vuelta varias veces, por supuesto, ya sé cómo ingresar a todas estas partes del campus, pero no me aparece eso que le aparece a su merced. Cris, intente ingresar en este momento y cualquier cosa nos escribe acá por el chat. Listo, a ver cómo le podemos ayudar. Ingrese en este momento a ver si no lo deja ver. Estoy ingresando y no, ahí no se ve nada. Vamos a ver, voy a volver a reiniciar todo otra vez, lo he hecho varias veces y si tengo algún problema le comento para que gracias. Listo, bueno señor. Listo. Ok, estaremos atentos en el chat para poderle solucionar a medida que va
recargando de nuevo la plataforma para ver si se les actualiza toda la información y le aparece el vínculo. A Inge, los disculpe, demás, por favor, diga. Andrés Chona Quintero tiene la mano levantada. Hola, tutor. Muy buenas noches. Tutor, Buenas me preguntas lo siguiente. ¿Hay alguna forma de hacer los diagramas de flujo por alguna otra aplicación como Canva, Miro o alguna otra aplicación que no sea directa o ChatGPT? O el diagrama lo puede hacer, queda a criterio del estudiante para realizarlo. Ok, buena pregunta. Los diagramas pueden utilizar cualquier herramienta de modelado UML para poder trabajar en ella. ChatGPT no es para hacer los diagramas, ChatGPT es para poder solucionar como o puedan identificar los requerimientos del sistema. Más no es una herramienta para poder establecer los gráficos que se requieren dentro del ejercicio. ¿Qué herramientas? Ya vamos a mirar aquí más adelante. Les voy a mostrar unas herramientas. Venga a ver si más adelante, pero las tengo mucho más adelante. Ya les voy a mostrar entonces las herramientas que pueden hacer uso de ellas, que las tengo más adelante. No he hablado de ellas todavía. Pero entonces les muestro bien. ¿Qué herramientas pueden abordar para poder trabajar los diagramas? Entonces está el IBM Rational Rows, está Lucidchart, creo que algunas de ellas las conocen ustedes. Está la herramienta StarUML. La herramienta DIA hace parte del ejercicio que pueden emplear. Creo que DIA es una de las herramientas que ustedes también pueden abordar para hacer los diagramas. Papiro es una herramienta también flexible de poderla trabajar. DIA es una herramienta que ustedes pueden descargar y aquí les muestro la interfaz en el cual pueden trabajar los diagramas. Estamos hablando del diagrama de casos de uso y el diagrama de clases. DIA es una herramienta muy flexible que les estoy mostrando. Por favor, me confirma si están viendo la herramienta. Sí, tutor. Sí, ingeniero, ahí Sí. estamos viendo. Ok. DIA es una herramienta para poder generar diagramas, modelado UML. Entonces están las opciones de los actores. Mira, aquí estoy seleccionando los actores, los casos de uso, para poder trabajar los casos de uso. Poder hacer, digamos, los enlaces de los mensajes de los actores con los casos de uso. ¿Qué otras herramientas trae para trabajar? Para abordar lo que es para trabajar el diagrama de clases. Está para trabajar las clases, los atributos. Trabajar los atributos, por ejemplo, el ID, coloquémosle aquí. Coloquemos el otro atributo para ver la diferencia, que más adelante pues se hará una prácticas para que ustedes aborden estos temas y puedan elaborar los ejercicios. Operaciones, las operaciones, como aquí abordemos estas operaciones. Y entonces tenemos también el diagrama de clases para poder trabajar los diferentes. Cada vez que selecciono la herramienta del panel izquierdo, puedo abordar y seleccionar ya para hacer los enlaces. Ustedes comienzan a mirar cómo se hacen las relaciones de los diagramas de clases, que es el tema que les voy a mostrar con ejemplos. Y más adelante, pues podemos hacer una práctica para que ustedes puedan abordar estos temas en caso de una forma más práctica y quieran pues fortalecer un poco el diseño de estos diagramas. Sin embargo, esta herramienta DIA es una herramienta muy flexible. No solo maneja estos diagramas, mire la diferencia, la cantidad de diagramas como los que pueden trabajar como los diagramas de flujo, más adelante lo que es UML, bases de datos, que pueden también trabajar con bases de datos si lo requieren, pero no es el caso para este curso. Simplemente pues es de extensión, que observen que trae todas las herramientas que van a trabajar durante el curso. ¿Listo? Otra herramienta también que pueden abordar está la herramienta se llama StarUML o YStarUML, que también puede ser descargada para trabajar en internet, o herramientas en línea como Lucidchart.
Y esta herramienta también le va a permitir poder generar todos los modelos que ustedes quieren. Está para hacer el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso, y también pueden generar lo mismo, los actores. Vamos a considerar los actores que puedan dibujarlo dentro del área de trabajo, y los enlaces de asociaciones que puede tener con cada uno de ellos. ¿Listo? Son las herramientas que pueden abordar para hacer los diagramas. Me adelanté un poco, pues en ese sentido, para dar requerimiento a esa pregunta. Entonces existen bastantes herramientas para poder abordar los diagramas que deben trabajar dentro de este curso. Está Joom, Plan UML, Violet UML Editor, está Argo UML, Papyrus, Dia, Lucidchart y las demás herramientas en línea que también por medio del correo electrónico ustedes pueden ingresar y abordarlas. ¿Listos? Hasta ahí vamos. Listo, Listo, claro. Inge. Ok. Bueno, en ese tema, en este momento, pues ya conociendo lo que es la guía de aprendizaje del momento intermedio, la etapa número 2, sobre lo que corresponde a la guía de aprendizaje número 2, el foro, ya conocen cómo pues abordar en la parte del foro, el documento final para que tengan en consideración las rúbricas de entrega de ese documento, y luego hace parte de lo que es estas referencias bibliográficas que yo siempre les indico. Tienen también a disposición el ChatGPT para poder entender el caso, más no para que le genere las gráficas, solo es para entender el caso, conocer los requerimientos y así abordarlo por medio de un tema de herramientas UML, que son esas herramientas que les acabo de mostrar. Pueden utilizar esas o las que ustedes vean que consideren pertinentes, acordes al momento en el cual se encuentren, ya sean en línea, porque también pueden trabajar esas herramientas online. Pueden trabajar los diagramas y compartirlos dentro del foro para que los demás compañeros también observen y le puedan generar una retroalimentación a los ajustes para poder acercarse a la solución del caso. Está lo del material bibliográfico sobre los objetos y clases, la identificación de las clases y la asociación de los diagramas de clases que están disponibles para que ustedes accedan al material y el recurso y abordar toda la información bibliográfica para poder generar los diagramas. ¿Listos? Hasta ahí es la información dentro de la plataforma. Lo que les quiero mostrar de aquí en adelante son ejemplos que hace parte de lo que deben comenzar a trabajar. Los diagramas de casos de uso tienen una, digamos, una estructura técnica que lo identifica. Entre eso se encuentra lo que son los actores, los casos de uso, que se representan por óvalos, y también deben identificar los elementos que deben comenzar a construir. Estos son ejemplos que ustedes deben comenzar a revisar. Si van a construir el diagrama de casos de uso para el caso propuesto de la unidad, pues deben comenzar a mirar las estructuras técnicas de cada uno de esos diagramas. Perdón, aquí tenía esta parte, no sé si aquí así, ahí voy bien. Bueno, entonces aquí en esta parte del caso, otro ejemplo del caso de uso, recuerde que hay un límite para poder elaborar el diagrama, son los límites del sistema, los actores que deben identificar cuáles son los actores del caso de ejemplo que tenemos para el ejercicio actual. Entonces ustedes comienzan a decir si son 2, 3 actores, entonces comienzan a construirlos y empiezan a identificar cada uno de los casos que hace parte de requerimientos del caso de la unidad y empezar a involucrarlos dentro del ejercicio, luego relacionar los casos. Estos son ejemplos de un caso de uso. ¿Listo? Tener presente los actores, los límites del sistema y los óvalos en representación a los casos de uso. Los casos de uso son óvalos, no son rectángulos, no son triángulos, no son estrellas, tiene una simbología que se debe respetar y que debe estar acorde al diseño que ustedes deben presentar. ¿Listo? Bueno, los casos de uso también tienen
aquí extendí mucho, lo que hace parte de unas relaciones entre ellos mismos, que es el include, que hace parte de ese mismo caso de uso, que se incluye funcionalidades dentro de él, o se pueden extender funcionalidades dentro de ese mismo caso de uso. Por ejemplo, ¿como cuál? A que vaya a hacer un proceso de registro o de inicio de sesión, y para poder iniciar sesión todos conocemos que debemos extenderlo a un registro, ¿sí? A un registro en caso de que no tenga la opción de o no esté registrado dentro de un sistema, entonces ya puedo hacer uso de este include o este extend según como vea necesario. Aquí había un ejemplo que les mostraba esta parte. Miren. Por ejemplo, lo que era el camarero sobre servir la comida tiene una extensión que para poder servir la comida debe también servir el vino. ¿Sí? Entonces hace parte de la funcionalidad del servir comida y que este actor pues debe cumplir con estos elementos. Eso hace parte de los casos de uso para que lo puedan extender dentro del material de formación y que ustedes tengan en consideración lo que debe hacer. El include, si se desea especificar comportamiento común de 2 o más casos de uso. Y el extend hace referencia si se desea especificar diferentes variantes del mismo caso de uso. Un caso de uso es diferente dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, esto es la extensión de los casos de uso. Y el ejemplo que les traigo, los dos ejemplos que ustedes pueden abordar, este sería el primer ejemplo de las tablas descriptivas de los casos de uso. ¿Qué debe tener una tabla descriptiva del caso de uso? El nombre del caso de uso, la descripción, los actores, las precondiciones, postcondiciones y el flujo normal o flujo alternativo que debe tener estos actores. Este es un modelo o un ejemplo de una tabla descriptiva de solo un caso de uso. Deben hacer varias tablas descriptivas según la cantidad de caso de uso que tenga el ejercicio. Entonces, esto se hace por cada caso de uso. Y un caso de uso es solo un óvalo. Miremoslo aquí, de nuevo volvemos a un ejemplo. Entonces deben hacer una tabla descriptiva para pedir comida. Son tablas descriptivas para los casos de uso generales, principales o principales, no casos de uso extendidos o que se incluyen dentro del otro, porque eso hace parte de una sola tabla descriptiva. Entonces, tenemos un caso de uso como pedir comida, ¿sí? Pedir comida es un caso de uso principal y en la tabla descriptiva debe involucrar lo que es la extensión, como pedir vino, que va a ir dentro de este caso de uso, y su tabla descriptiva. Aquí deberías hacer otra tabla descriptiva para servir comida porque es un caso de uso principal. Cocinar la comida hace parte de un caso de uso principal. Entonces, como es caso de uso principal, hay que generar una tabla descriptiva. Entonces, ¿cuántas tablas descriptivas me pueden indicar que debo de hacer en este ejercicio que les estoy proyectando? ¿Quién me puede indicar cuántas tablas descriptivas tengo que hacer por estos casos de uso? 4 por los 4 actores. Las tablas descriptivas se hacen por los casos de uso. No por los actores, por los casos de uso. Son 8. Miremoslo a ver. 1, que es pedir comida. 2, servir la comida. 3, coma la comida. Esta es la 4, pagar la comida. 5, cocinar la comida. Sería 5 porque esta extensión hace parte de el beber vino hace parte de coma la comida. Entonces esto es una sola tabla descriptiva. Esto hace parte de una sola tabla descriptiva y esta extensión hace parte de una sola tabla descriptiva. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 tablas descriptivas que se deben hacer en este caso de uso. ¿Listo? Volvamos al modelo. Este es el modelo del caso de uso. Debe tener actores, el flujo normal, el flujo alternativo, el nombre del caso de uso, actores, precondiciones y postcondiciones. Otro ejemplo de un caso de uso, por ejemplo, para el acceso al sistema. El nombre del caso de uso sería acceder al sistema o, por ejemplo, las que estaban allí, servir la comida, ejemplo. Entonces aquí coloca el caso de uso principal, coloca una descripción que hace ese caso de uso, los actores que involucran en ese caso de uso, las precondiciones, el flujo normal,
el flujo alternativo, ya pueden tener, si tienen más de un flujo alternativo, pues lo pueden colocar, las excepciones y las postcondiciones. Esta es una tablita de caso de uso que pueden aplicar. ¿Listo? Ese es otro ejemplo, ya son dos modelos, ya ustedes abordan el que mejor les funcione o esté acorde al ejercicio que están haciendo. Ahora, por último, el diagrama de clases también tiene una estructura técnica. Eso es lo que ustedes deben conservar. Esa estructura técnica del diagrama de clases que ustedes observaron y que si miramos dentro del ejercicio, voy a volver a abrir aquí, miramos el ejercicio, me conforma un diagrama de clases como un rectángulo dividido en 3 partes, ¿cierto? Y esas 3 partes, si miramos el ejercicio, aquí hace exactamente lo mismo. ¿Qué debe considerar un diagrama de clases? ¿Qué debe considerar? El diagrama de clases debe tener el nombre de la clase, que sería el objeto, los atributos y los métodos. Los métodos serían las operaciones de esas clases, lo que tendría que hacer, y los atributos son las características que identifican a ese objeto. Miremoslo aquí en el ejemplo. Tenemos el nombre de la clase, en este caso sería ejemplar, el objeto de negocio ejemplar. Tengo los atributos, que sería un entero, y los métodos, que sería encontrar sobre título, crear, destruir y encontrar. ¿Listo? Entonces tengo el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Junto a ello deben involucrar las relaciones entre las clases para poder revisar cuál de cada una de ellas se relaciona. De nuevo, importante que tengan en consideración el nombre de la clase, los atributos y los métodos o comportamientos que va a tener esa clase. ¿Listo? Este es un ejemplo de nuevo para poder extender el conocimiento de lo que deben comenzar a transformar en el diagrama de clases. Un ejemplo del diagrama de clases. Un sistema de alquiler de autos habla sobre unas clases que tiene de agencia, cliente, reservas o reservación, pagos y atención al cliente, ¿sí? Cada una de ellas tiene unos atributos que identifica cada una de esas clases. Por ejemplo, cliente tiene el ID del usuario, los datos bancarios, dirección, teléfono, pero tiene unos métodos como reservación, sea telefónica, online y presencial. Entonces tiene unos métodos para atención al cliente, que es atención telefónica, online, presencial, pero entonces este es el ID de la empresa para esta clase de atención al cliente. ¿Listo? Pagos. Aquí tengo las opciones, los atributos que podría tener como el prepago y las opciones o métodos como puntos de venta, transferencias bancarias y efectivo. Esta es una estructura de un diagrama de clases. Está conservando el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Las relaciones entre las clases, que es importante que también lo tengan. ¿Listo? Esa es la información. No sé si tengan alguna pregunta sobre los diagramas. Entonces, acá tiene levantada la mano Gerardo Antonio Romero y sigue después Luis Miguel Rojas. Ok, ¿lo escuchamos? Gracias, profe. Buenas noches para todos. No, pero es que yo la adelanté hace ratico porque yo estaba haciendo la pregunta relacionando cuando el ingeniero nos estaba explicando sobre la parte de la rúbrica, ¿ya? Porque en la rúbrica nos dice una partecita, ¿ya? Que usted nos va a revisar un documento que cumpla todas las normas. Yo sé que estamos trabajando las normas APA, pero a medida de lo que he estudiado, en algunas ocasiones dice en la norma APA, pero solamente vamos a tener este punto en consideración para poder calificar, ¿ya? La norma APA pues tiene muchas cosas, tiene hasta dedicatoria, o sea, tiene muchos recursos que nos pide unas tablas, se pide eso. Entonces, por eso yo preguntaba, era que si nos permitían, ustedes nos envían una plantilla para saber explícitamente qué es lo que vamos nosotros a poner ahí. Obviamente la introducción, el objetivo general, el objetivo específico, ¿ya? Y lo que son las preguntas, la resolución o ¿cómo se llama? La ejecución con estos diagramas que el ingeniero nos está mostrando, ¿ya? Y también para las conclusiones y la parte bibliográfica. Pero vuelvo y repito, yo sé que las normas APA tienen muchas otras cosas, entonces por eso que estaba preguntando, por ejemplo, qué tipo de letra está en la plantilla, ¿ya? Porque yo sé que el manejo en espaciado, ¿ya? Entonces, esa es mi pregunta explícitamente, porque ahí en la respuesta me dicen que simplemente
Es la norma APA, pero sí, pero la plantilla a veces solamente son ciertos puntos específicos, entonces por lo que yo quería saber sobre eso nomás, ¿ya? Es correcto. Las normas APA se trabajan según el documento, la información que tenga el documento. ¿Listo? Lo único que ustedes prácticamente van a involucrar dentro del documento o que se requiere para poder hacerlo presentable va a ser una portada, la introducción referente a lo que están trabajando. Son dos diagramas, va el diagrama de clase, el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso, las tablas descriptivas, al final son conclusiones y la bibliografía. La bibliografía, pues obviamente hace parte del punto de las normas APA para que tengan referencias de cómo deben presentar las bibliografías. La portada, la introducción, los diagramas que deben hacer con las tablas descriptivas, conclusiones y bibliografía. Esa sería la estructura básica que debemos tener dentro del documento y que ustedes deben pues prácticamente subir dentro del entregable. Eso es lo que se espera que ustedes trabajen, pues porque ya si nos damos cuenta, este entregable son simplemente diagramas, por lo tanto no va a tener información textual que le exija tener una tabla de contenido, que le exija tener tabla de referencias, ilustraciones, pues porque no se van a necesitar, porque simplemente va a ser muy puntual el entregable, que son el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases, las tablas descriptivas y prácticamente eso hace parte de todo el documento. ¿Listo? Muchas gracias, Inge. Listo. Listo. Tiene la mano Entonces, levantada Luis Miguel Rojas, Inge. Permítame un momento, por favor. Luis Miguel. Buenas tardes. Es solo una pequeña consulta y sugerencia sobre las reuniones. ¿Podrían hacerse durante el día o por la mañana? Que ya por la tarde tengo mucho sueño y llego cansado. Soy una persona diurna, soy más activo por la mañana que por la noche. bueno, las reuniones se hacen en consideración, siempre va a tener dificultades porque no todos vamos a tener los mismos horarios. Yo sé que la mayoría de ustedes en determinado horario les queda difícil, siempre va a haber algún tipo de complicaciones. Por eso, la ventaja que tienen es que la conferencia queda grabada. En caso de que no pueda asistir, pues la podrá revisar más adelante. Se programarán horarios pues que tengamos disponibles para poder orientar las conferencias, pero como les digo, no a todos les va a coordinar esos espacios y si no va a poder estar presente en la conferencia, no tiene por qué preocuparse porque va a quedar grabada y posteriormente la va a poder revisar. También vamos a estar atentos en el grupo de Teams para cualquier inquietud que se le presente. Estaremos también allí atentos para poderle solucionar cualquier inquietud que pueda abordar en el caso de la solución de las actividades y estaremos allí haciendo seguimiento para que ustedes puedan resolver todo lo que hace parte del esquema del curso de diseño de software. ¿Listo? Entonces, ¿no van a dar clase por la mañana? Las conferencias serán de acuerdo a los horarios de los tutores, ¿sí? De todos los docentes. No todos tenemos en la mañana, no todos tenemos en la tarde. Eso dependiendo, pues, la disponibilidad que tengamos para poderlas orientar. Qué mal. Inge, está Daniel Steven Cruz con la mano levantada. Daniel. Buenas noches, tutor. Sí, era para preguntar, es algo sencillo, simplemente si nosotros podríamos tener acceso a ese material con el que se nos está como explicando lo de los diagramas de clases, cómo realizarlos, cómo hacer también las tablas descriptivas, ese PDF si no los podría compartir. Sí, claro, le pueden compartir, pero se les comparte al grupo de Teams. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Ahí se les va a subir el material para que todos pues tengan disposición a él y puedan hacer uso de la información que está disponible en el material. Profesor, una pregunta. Dice que una sola persona lo entrega, o sea, escogemos el mejor de todo el foro y tablas y todo, y ese es un solo trabajo presentamos, o cada uno tenemos que subir uno. Es correcto. Ustedes dentro de la participación o de la información colaborativa del foro,
ustedes comienzan a coordinar quién va a ser la persona que va a consolidar el documento y va a hacer entrega. Lo que sí deben estar es atentos que antes de enviar el documento todos estén conforme. Dentro de la portada aparezca todos los que se hacen parte del equipo de trabajo, los que participaron, pues porque allí se hace seguimiento, se espera que aquellas personas que no participen no las involucren porque pierden puntos también dentro del documento. Las personas deben de trabajar de forma colaborativa dentro del foro, hacer sus participaciones y antes de enviar el documento final estén pendientes de que se vea reflejado su nombre dentro de la portada y así esa persona lo pueda subir allá a la plataforma. Con una sola persona que lo suba es suficiente, siempre y cuando estén todos allí involucrados dentro de la portada. Ingeniero, disculpe, quiero complementar algo para este tema. O sea, el trabajo que ustedes van a entregar es un solo trabajo, pero con un solo diagrama, ¿sí? Un solo diagrama de caso de usos y un solo diagrama de clase, ¿sí? No quiere decir que en el trabajo va a estar el diagrama de cada uno de los estudiantes. No, ustedes hacen un consenso, como decía el ingeniero, el trabajo colaborativo en el foro, ustedes hacen el análisis, hacen sus aportes y entregan un solo diagrama, ¿sí? Por cada uno por cada trabajo, no varios en el mismo trabajo. ¿Listo? Es correcto, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Diana Vallejo, perdón. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Más una pregunta es que, pues para informar que debo retirarme, tengo justamente a las 7 otra clase. Listo, no hay ningún inconveniente. De igual forma, lo que se siga comentando de aquí en adelante va a quedar grabado para que pueda revisarlo más adelante. Vale, muchas gracias. Hasta Con luego todo a gusto. todos. Hasta luego. Bueno. Listo. En cuanto al material, la información dispuesta para ustedes, espero pues que haya quedado suficientemente claro. Si tiene alguna pregunta, pues puede hacerla en este momento. Lo importante es que al finalizar esta conferencia, la información esté bastante clara y que puedan resolver la actividad correspondiente a la etapa 2. ¿Alguna otra pregunta? Luis. Una pregunta rápida. ¿La grabación por qué medio se va a compartir? En la plataforma, en el foro, usted revisa el foro que está disponible allí y allí se publicarán las grabaciones de las conferencias. Todas las grabaciones de las conferencias estarán publicadas dentro de la misma plataforma en el foro. De igual forma, acá en el chat de esta reunión, finalizando, va a quedar la grabación automática también. Gracias. En el foro, en el foro de noticias, correcto. Es en el foro de noticias, están atentos que allí quedará publicada la grabación. Bueno, vamos entonces a finalizar el encuentro del día de hoy. Perdón, Inge, hay las dos últimas. ¿Dos preguntas? Dos preguntas, sí, está Michael Pulgarín y sigue Jessica y damos por terminada la sesión. Sí, Michael, lo escuchamos. Sí, buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, señor. Bueno, tutores, pues yo me gustó mucho el gráfico de caso de usos que se mostró ahora último, para ver si lo pueden compartir en el foro para tenerlo como modo de referencia. Listo, no hay problema. Una vez se comparta la grabación, se les comparte también por ese medio la presentación para que los puedan acceder a él. Muchísimas gracias, tutor. Listo, Jessica Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es sobre la aplicación que se debe utilizar para la creación del diagrama. Anteriormente, en otras materias, en otros cursos, había utilizado una aplicación que se llama Draw.io para algo similar, para crear diagramas. Entonces, quería preguntar si esta aplicación se podría seguir utilizando para los de la presente actividad.
La puede utilizar, lo único que tendría que revisar es si la aplicación maneja digamos, el modelado UML, que maneja el soporte de la estructura técnica de cada diagrama. Si esa funcionalidad la trae la herramienta, la puede utilizar. Bueno, vale, profe, gracias. Ok. Listo, Inge, no sé si podemos atender una última pregunta y ya. Sí, claro. Sí, Munir Arabia. Sí, buenas noches, compañeros y tutores. Mi pregunta es, durante el inicio de la clase, usted dijo que iba a hacer un ejercicio. ¿Fue el ejercicio que fue mostrando en pantalla ya realizado? Es mi No, pregunta. los ejercicios que de práctica lo vamos a hacer en CIPAS, en encuentros más adelante. Lo que se mostraba el día de hoy eran ejemplos como para que ustedes tuvieran, digamos, una visión más amplia del proceso de lo que deben hacer. Listo. Entonces quedaremos atentos al aviso de los CIPAS. Gracias, tutor. Ok, perfecto. Listo, Inge, no hay más preguntas. José Alejandro, la última. Ya, buenas noches para todos. Yo tenía una duda con respecto a los aportes significativos. Bueno, entendiendo que nosotros tenemos que desarrollar el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases. No sé si de pronto habría la posibilidad como de, digamos, antes de comenzar a hacer, pues que nos podamos repartir el tema de, por ejemplo, digamos, que un estudiante pueda hacer los casos de uso, otra persona pueda hacer diagramas de clase. No sé si de pronto, pues, es válido, como que todos, pues, hagamos, pues, lo que se solicita, que es diagrama de clase y casos de uso, incluidas las tablas, y de ahí, pues, ya se puede comparar. Ese dato tendría que ustedes mismos interactuar dentro del foro, porque cuando interactúan allí en el foro, se van conociendo los compañeros que hacen parte de ese equipo de trabajo, ¿sí? En este momento están de forma general, entonces no se podría compartir así. Dentro del foro ustedes pueden compartir, comenzar a mirar cómo pueden interactuar entre ustedes y asimismo pues pueden dinamizar quién va a hacer cuál diagrama y así se pueden coordinar las actividades. ¿Listo? Claro, pero como tal sí lo podemos hacer, ¿no? Lo de, pues, dividir las actividades en caso de que, pues, digamos, nos Sí, resulte... entre el foro, entre el equipo de trabajo que está en el foro lo pueden hacer. Vale, muchas gracias. ¿Lo escuchamos, Daniel? Buenas noches, profe. Qué pena, una inquietud acerca de lo de los grupos. ¿Se puede comunicar a otra, aparte del foro, como por WhatsApp, por medio de un grupo o algo así? Ya ustedes coordinarían eso dentro del equipo, cómo pueden, dentro del foro, se colocan en contacto entre ustedes o dejan los datos o información que se puedan, ya si quieren crear un grupo como WhatsApp, ya lo pueden hacer, pero entonces internamente ya dentro del foro con la información. Allí comparten ustedes, se comunican y pueden interactuar por medio de Teams o cualquier otra herramienta que les permita pues desarrollar las actividades de forma colaborativa. Listo, profe, muchas gracias. ¿Ok? Listo, Inge, ya no hay más preguntas. Perfecto. Entonces vamos a finalizar la conferencia el día de hoy. Más adelante les aportaremos información con las IPAs y recuerde que en el foro de noticias estará publicada la grabación. Que tenga una buena noche para todos y nos vemos en un próximo encuentro. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche, Buenas tutor. noches. Muchas Gracias, ingeniero. Buenas gracias. noches. Feliz noche, Muchas compañeros y gracias, profesores. Gracias, hasta luego.